acá de una tabla homogénea que está apoyada en dos superficies lisas que forman un ángulo recto. Entonces estas son las dos superficies lisas y acá entonces están formando un ángulo recto. Bueno, y dice que se sitúa como está en la figura. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues como siempre, entonces vamos a empezar definiendo quién es nuestro marco de referencia, que en este caso entonces decimos que es la Tierra, y que nuestro sistema mecánico o el sistema que vamos a analizar es la tabla, ¿cierto? Listo. Además de eso, entonces, ¿qué nos falta? Pues falta decir entonces cuál va a ser el sistema coordenado que vamos a utilizar, que en principio va a ser este acá. X positivo a la derecha y Y positivo hacia arriba. Teniendo eso, entonces vamos a pasar con lo primero que hacemos en este tipo de ejercicios: un análisis geométrico. Listo. Y entonces, para ese análisis, pues a ver, entonces si yo pinto esto acá. Esto es. Ahí tenemos la tabla por acá. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el análisis? Entonces, vamos a decir, bueno, en principio ya sabemos que por aquí, entonces nos dijeron que aquí había un ángulo que era phi, y además de eso nos dicen que respecto al suelo o a esta horizontal, pues este ángulo aquí es alfa. Entonces vamos a hacer dos pruebas. La primera es, hay dos puntos importantes que es donde la tabla está haciendo contactos, el punto A y el punto B. Entonces en esos dos puntos yo voy a trazar mi sistema coordenado. Entonces, ¿cómo así? Voy a suponer que aquí tengo X y Y. Y lo mismo en este punto acá. Por aquí viene Y por aquí viene X. Listo. Esa es la primera cosa. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Entonces, tenemos que este es alfa. Este ángulo aquí es un ángulo recto, o sea que alfa más este ángulo recto más este otro ángulo aquí tienen que sumar 180 grados, ¿cierto? Ese ángulo lo vamos a llamar teta. Eso significa entonces que si le suman 180 grados y este ya es 90, entonces alfa y teta deben ser ángulos complementarios, ¿cierto? Deben sumar 90 también. Y aquí entonces se nos forma un triángulo rectángulo donde esto es el ángulo recto y entonces por lo tanto este ángulo de aquí sería alfa. Y si este es alfa por opuestos por el vértice, este de aquí vendría siendo alfa. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Entonces, adicional a ello, voy a trazar unas líneas paralelas, unas líneas punteadas paralelas a las superficies en cada uno de los puntos. ¿Qué quiere decir? En este punto, que sería el punto B, voy a trazar una paralela punteada a esta superficie de acá, o sea, por aquí. Y en este punto voy a trazar una punteada paralela a esta superficie de acá, o sea, una paralela que vendría por acá. Listo. ¿Esto para qué? Bueno, para que podamos determinar qué ángulos hay ahí. Entonces, si esta línea es una paralela a esta superficie, por lo tanto es una perpendicular a esta. Y si es una perpendicular, entonces entre esta paralela
entre esta línea y esta superficie tiene que haber 90 grados. Y si aquí ya hay un alfa, entonces todo este de aquí tendría que ser teta. De nuevo, pues aquí ya tenemos nuestro sistema coordenado. En este cuadrante pues hay 90 grados, y si aquí tengo teta, entonces este de aquí debe ser alfa. Ok. Ahora, lo mismo podemos ver por acá. Si aquí tenemos a alfa, aquí tenemos un triangulito donde este ángulo es un ángulo recto, entonces este ángulo de aquí tiene que ser teta. Y como teta y alfa son complementarios, y esta línea de aquí, que es paralela a esta superficie, tendrá que ser perpendicular a esta, entonces aquí tiene que haber 90, y si ya tengo teta aquí, no resta más sino que este de aquí sea alfa, y por lo tanto, por opuesto por el vértice, alfa tendría que ser este de acá arriba. Finalmente, entonces tenemos que, por aquí tenemos esta línea, donde nos dicen que respecto a esta línea tenemos un ángulo phi, y por aquí vean que la línea azul del eje es paralela a esa línea. Si tenemos estas dos paralelas y la tabla la consideramos como una tangente, entonces este ángulo de aquí tendrá que ser phi por alternos internos. Ese sería entonces el análisis geométrico que tendríamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un diagrama de fuerzas. Para nuestro diagrama de fuerzas, ¿a quién tenemos? Pues nuestro sistema mecánico entonces es una tabla de la cual entonces sabemos que el centro cae el peso, que perpendicular a ella hay una reacción en este punto, ¿cierto? O sea, una reacción como esto, que sería la reacción, una normal, en el punto B, y lo mismo ocurre por aquí. Una reacción o una normal en el punto A. Esto es más o menos lo que tenemos. Entonces ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, tenemos el diagrama de fuerzas y tenemos el análisis geométrico. Entonces vamos a escribir nuestras ecuaciones de equilibrio translacional. ¿Y qué tienen que cumplir esas ecuaciones? Pues ya sabemos que la sumatoria de fuerzas en X para nosotros debe ser 0, pues debe ser igual a 0 para que el equilibrio translacional se cumpla. Y entonces, ¿a qué fuerzas tenemos en X? Entonces ahí nos damos cuenta pues que tenemos que descomponer tanto a NA como a NB, porque ellas están sobre nuestro plano en XY. Entonces vean una cosa, vean que nosotros podemos, la normal es perpendicular a este punto, y esta línea de aquí que yo tracé es perpendicular a ese punto, o sea que nosotros podemos imaginar que esa NA va por ese punto de acá. Y de la misma forma, entonces, por aquí podríamos decir que como esta línea que yo tracé es perpendicular a esta superficie, la normal en B estaría ahí. Y entonces, si eso es así, y ya tenemos un sistema coordenado para este punto y para este, pues ya tenemos ángulos los cuales le podemos asociar. Entonces ¿quién sería la componente positiva en X? La componente positiva en X sería la componente NB, que es la que cae al lado derecho del sistema coordenado. O sea, sería NB coseno de alfa menos la componente de NA en X, que sería NA seno de alfa, y esto debe ser igual a 0. Esa sería nuestra primera ecuación. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que garantizar que la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Y en Y, ¿a quién tenemos? Tanto la componente de NB como la componente de NA son positivas porque están por encima, ¿cierto? Entonces tenemos a NA
coseno de alfa más NB seno de alfa menos mg, ¿cierto? Y esto es igual a 0. Esta sería entonces la segunda ecuación. Ahora, ya tenemos dos ecuaciones y por ahora tenemos entonces una y dos incógnitas. Sin embargo, el ejercicio nos está pidiendo que encontremos el ángulo de equilibrio phi y hasta el momento no lo tenemos relacionado en ninguna de estas dos ecuaciones. Entonces, eso nos haría pensar que tenemos que hacer algo más. Ese algo más es que, pues, aparte de plantear las ecuaciones de equilibrio translacional, también debemos plantear el equilibrio rotacional de esta tabla, porque esta tabla, al estar bajo la acción de la gravedad, tiene la opción de rotar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso lo vamos a hacer de una manera a modo de mnemotecnia, o bueno, es una estrategia que algunas personas utilizan y que a mí personalmente me parece muy buena, y es construir una tabla en donde la tabla va a tener las siguientes entradas: fuerza, giro, brazo y torque. Entonces vean que aquí ya empezamos a hablar de otro concepto. Entonces, otro concepto que ¿qué? Pues que ya por ende debemos saber que es el concepto, el torque es el concepto que se le asocia a los cuerpos que tienen la capacidad de rotar. Y para eso entonces ¿qué? Pues aquí tenemos la tabla, pero se tiene que cumplir una condición. ¿Esa condición cuál es? Entonces esa condición es que la sumatoria de torques debe ser igual a 0, pero cuando yo estoy analizando el torque yo debo especificar en qué punto estoy parado, porque esa tabla puede tener distintos ejes de rotación. Entonces, en este caso, pues una de las estrategias es que, para que usted sepa escoger el punto donde usted tiene que parar, es que usted analice dos cosas. Y es primero, párese en el punto donde usted sea capaz de eliminar la mayor cantidad de fuerzas, pero, viene la segunda condición, revise que en ese punto donde se pare no elimine la incógnita que usted quiere hallar, ¿sí? O una de las incógnitas que quiere hallar. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que si usted se para en un punto cualquiera, pues recuerde que si usted se para en este punto, si tengo este marcador y mis dedos son el eje de rotación, todas las fuerzas que pasen por ese punto no van a ejercer torque, es decir, no van a ser capaz de hacer rotar este marcador. Entonces, en este caso, como solo tenemos tres fuerzas, pues, y las tres están distribuidas en tres puntos distintos, digamos que sería indiferente donde se paren. Sin embargo, hay un punto donde no debería usted pararse, y es aquí, en la mitad, o sea, en el eje. Usted podría hacerlo, pero si lo hace, las fuerzas que quedarían haciendo torque son NA y NB, y serían dos incógnitas, y la idea es que usted pueda eliminar una al menos. Entonces, este no sería un buen punto para pararse. De resto, usted se podría parar, vamos a nombrarlos, en B o en A. Nosotros supongamos que nos vamos a parar en A. Si nos paramos en A, entonces decimos, vea, la sumatoria de torque respecto a A debe ser 0. Y ahora sí vamos a empezar a llenar esta tabla. Y esta tabla entonces tenemos tres fuerzas, nos vamos a copiar todas. Entonces esto es MG, NA y NB. Entonces ahora, ¿qué decimos? Bueno, podemos decir que si estamos parados en A, ya dijimos, NA no va a ejercer torque, entonces no voy a tener que analizar ningún giro porque no aplica, el brazo tampoco aplica y el torque tampoco. Ahora sí nos vamos a centrar en las otras dos que son las que nos interesan. Entonces, miremos quién sería NA, entonces, NB, perdón. Entonces, NB, ¿de qué manera haría girar o rotar NB a esa tabla? Entonces, esa tabla siente NB por aquí, que le están ejerciendo una reacción por acá. Es decir, esa tabla va a rotar de esta manera.
Si esa tabla rota de esta manera, entonces pues hay dos formas de verlo. Es decir, si por la regla de la mano derecha, si ubico mi mano en la dirección en la que está la tabla y cierro en el sentido en el que ella va a girar, mi dedo pulgar queda en la dirección interior del tablero. Eso significa que es negativo. O otra forma es ver si el sistema mecánico gira o rota en dirección de las manecillas del reloj, es negativo. Entonces aquí NB hace girar esto de forma negativa. ¿Cuál sería el brazo? Entonces recordemos por aquí que el torque es igual a la fuerza por el brazo. Esto es una manera de escribirlo, ¿cierto? Recuerden pues que el torque tiene una definición formal diferente, que esto es el producto cruz de R cruz F. Listo. Entonces ahora, si lo escribimos de esta manera, donde B representa el brazo de palanca, entonces nosotros necesitamos saber quién es ese brazo para luego multiplicarlo por la fuerza y saber quién es el torque. Entonces por eso es una de las entradas de esta tabla. ¿Y qué es el brazo? El brazo se define como la distancia más corta, es decir, la distancia perpendicular que hay entre el punto o el eje de rotación y el punto de análisis de la fuerza o la línea de acción, o por donde pasa la línea de acción de la fuerza. En este caso, entonces, ¿qué es? Si nosotros estamos parados acá, este es nuestro eje de rotación, entonces nosotros necesitamos extender la línea de acción de B y calcular cuál es la distancia perpendicular que hay. O sea, nos interesa esta distancia de acá, es decir, esto de aquí hasta aquí corresponde a quién? Al brazo de NB. Y si se dan cuenta, pues se forma un triángulo que lo tenemos acá arriba, pero para no saturar eso, entonces lo vamos a copiar acá, donde tenemos un ángulo phi y arriba un ángulo alfa. Entonces podemos decir que ¿quién sería el seno de alfa más phi? El seno de alfa más phi sería su opuesto, que es el brazo de NB, entre la hipotenusa, que es la longitud precisamente de la tabla, que es L. Entonces es entre L. Y si despejamos acá, entonces el brazo de NB no es más que L por el seno de alfa más phi. De una manera similar, entonces, bueno, terminemos entonces de llenar acá. Entonces tenemos el brazo es esto, entonces esto es L seno de alfa más phi. Ese es el brazo. Y el torque sería entonces ese brazo por la fuerza, o sea, NB L seno de alfa más phi. Ahora, entonces, de la misma manera vamos a analizar MG. Entonces, ¿MG qué es? Bueno, vea, la línea de acción de la fuerza está por acá. Este es el punto de análisis, o sea que la perpendicular es esta de aquí. Y aquí tenemos a quién? Al ángulo phi, es este mismo ángulo de acá. Y resulta que MG cae ¿desde dónde? Desde la mitad de la tabla, es decir, desde aquí hasta aquí hay L medios, es una distancia de L medios. Entonces, ¿qué podríamos decir? Recuerden que esto es lo que queremos hallar, o sea, esta parte de aquí, esto sería el brazo de MG. Y entonces podemos decir, vea, el seno de phi es igual a, el coseno de phi es igual a ¿quién? Al brazo de MG entre L medios. Y por lo tanto, el brazo de MG es igual a L medios coseno de phi. Y eso es lo que vamos a copiar acá entonces. L medios coseno de phi, y el torque sería entonces MG L medios coseno de phi. Aquí me faltó aclarar algo, el giro. ¿Cómo es el giro? Entonces, dos cosas. Primero, este giro dijimos que era negativo porque están las manecillas del reloj, entonces el torque debe de ser negativo. Y aquí MG hace girar esta tabla
en el sentido contrario, ¿cierto? Entonces, ubico mi mano en esta dirección, cierro en la dirección en la que rotaría, y mi pulgar queda hacia afuera, entonces por la regla de la mano derecha sería positivo, o si gira contra las manecillas del reloj es positivo. Esto no es nada más que una convención. Entonces, positivo, brazo, y el torque queda positivo. Entonces ahora sí vamos a plantear la ecuación. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Nuestra ecuación entonces quedaría que yo creo que esto ya no lo necesito, ya hicimos todo el análisis y ya sacamos las ecuaciones que necesitábamos. Entonces la sumatoria de torques va a quedar ahora. Positivo es el de mg, entonces esto es mg L medios coseno de phi menos nb L seno de alfa más phi. Listo. Y eso es igual a 0. Esta sería nuestra tercera ecuación. Y ahora sí, entonces, usted podría revisar y decir, tiene 1, 2 y 3 incógnitas y tiene 1, 2 y 3 ecuaciones, entonces ya puede resolver su sistema. Vamos a hacerlo entonces para poder encontrar quién es phi. Entonces, ¿qué podemos hacer? En principio podemos decir, vean, de la ecuación 1 vamos a despejar NB. Entonces, despejo NB de la ecuación 1. Si hago eso, entonces me va a quedar que NB es igual a ¿quién? A NA seno de alfa entre el coseno de alfa. Listo. Ahora, tengo esta expresión para NB. ¿Y qué voy a hacer con ella entonces? Esto sería una cuarta expresión. Entonces ahora voy a decir, vea, NB, entonces, reemplazo la ecuación 4 en la ecuación 2. Si reemplazo el NB allá, entonces me va a quedar que esto es ¿qué? Esto es NA coseno de alfa más NB, que sería esto, entonces sería NA seno de alfa sobre el coseno de alfa menos mg igual a 0. Ahora multiplico por coseno de alfa. Si multiplico por coseno de alfa toda esta ecuación, entonces me va a quedar perdón, aquí me faltó algo. Esto es NA seno de alfa sobre coseno de alfa es NB, pero me falta multiplicarle seno de alfa, o sea que aquí me queda seno de alfa cuadrado. Listo, ahora sí. Entonces esto me quedaría, si multiplico por coseno, me queda NA por coseno cuadrado de alfa más NA coseno sobre coseno, entonces me da 1, entonces me queda seno cuadrado de alfa menos mg coseno de alfa igual a 0. Entonces ahora puedo pasar este término al otro lado y sacar un factor común NA. Entonces me queda que NA es factor de coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa, y esto es igual a mg coseno de alfa. Esto que está aquí es 1, o sea que NA es igual a mg coseno de alfa. ¿Listo? Entonces ya tenemos una expresión para NA.
Ahora, entonces esto sería 5. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en cualquiera de esas. Puede ser en 2, entonces, para encontrar quién es. Perdón. Bueno, sí, no sé. NA lo vamos a poner en cualquiera de esas. Entonces vamos a decir, si borro esto de aquí, ajá, entonces vamos a decir que reemplazamos 5 en 1, entonces. ¿Y por qué quiero allá NB si ni siquiera me lo están pidiendo? Porque a mí me están pidiendo que haya phi. Y vean que phi está en una ecuación donde necesito conocer a NB. Entonces por eso voy a NB. ¿Listo? Entonces, NB de aquí sería esto que está acá. Entonces, perdón, no vamos a reemplazar en 1, sino que vamos a reemplazar directamente en 4. Si reemplazamos en 4, entonces ahora sí tenemos que esto es NB es igual a NA, que es esto de acá, MG coseno de alfa por el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Entonces esto con esto nos da 1 y nos queda entonces que NB es igual a MG por el seno de alfa. Listo. Ya tenemos este resultado para NB. Y ahora sí tenemos lo que nos interesa. Entonces esto es 6. Y ahora sí vamos a decir que 6 lo voy a reemplazar en 3 para poder encontrar quién es el ángulo. Entonces reemplazo 6 en la ecuación 3. Si hacemos eso, entonces tenemos que esto es MG L medios coseno de alfa, coseno de phi, menos NB nos dio esto de acá, entonces esto es MG seno de alfa por L seno de alfa más phi, L seno de alfa más phi, y eso debe ser igual a 0. Y ahora tenemos que empezar a despejar a phi. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aquí ya es empezar a hacer carpintería, que lo llamamos pues los físicos, bueno, lo llaman los físicos porque yo no soy físico, o bueno, pues aritmética, pues esto es muy operativo. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos dividir ambos lados, pues multiplicar y dividir por L, se va L, y por MG, se va MG. Entonces nos va a quedar esto simplemente como coseno de phi medios menos seno de alfa por el seno de alfa más phi. Y esto es igual a 0. Listo. Teniendo eso, entonces vamos a seguir por acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esto y debemos despejar a phi. Entonces, ¿qué podemos hacer? En principio, vamos a resolver esta identidad acá. Entonces, recuerden que tenemos que el coseno de phi medios menos el seno de alfa, y eso es el seno de la suma de ángulos. Entonces esto es seno de alfa por seno de alfa coseno de phi más seno de phi por el coseno de alfa. Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer?
Entonces vamos a repartir el seno para esto, entonces tenemos coseno de phi medios menos seno cuadrado de alfa por el coseno de phi más el seno de alfa por el coseno de alfa por el seno de phi. Esto debe ser igual a 0. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a, perdón, esto no es más, esto es menos, también, repartir el ciclo también. Entonces, ahora sí, nos va a quedar que voy a pasar este término al otro lado y con estos dos de aquí voy a sacar factor común coseno de phi. Entonces, coseno de phi es factor de quién? De 1/2 menos seno cuadrado de alfa, y esto es igual a seno de alfa coseno de alfa por el seno de phi. Ahora, de nuevo, recordar identidades. Entonces el seno cuadrado lo podemos escribir como el coseno de phi es 1/2 menos, entonces esto quedaría, esto uno lo escribe como 1/2 menos el coseno de 2 alfa entre 2, así se escribe el seno cuadrado, y esto sería igual a seno de alfa coseno de alfa seno de phi. Ahora entonces, si reparto este menos aquí, pues me va a quedar 1/2 menos 1/2, entonces se me van, y esto menos por menos me da más, entonces me va a quedar coseno de phi por el coseno de 2 alfa entre 2, y esto es igual a esto que tenemos acá, seno de alfa coseno de alfa por el seno de phi. Ahora entonces voy a pasar el 2 aquí a multiplicar, entonces tengo que coseno de 2 alfa, ¿qué voy a tratar de hacer? De pasar a un lado todo lo que tiene phi y traerme al otro lado todo lo que tiene alfa. Entonces esto es coseno de 2 alfa es igual a 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa por el seno de phi, y el coseno de phi pasa así como a dividir. Entonces esto que está aquí nos da tangente de phi, y además esto que está acá no es nada más que el seno de 2 alfa, o sea el seno del ángulo doble con otra identidad. De esta manera entonces nos quedaría que tenemos que coseno de 2 alfa es igual a seno de 2 alfa por la tangente de phi. Vamos a seguir por acá. Ahora entonces vamos a despejar a phi, entonces nos va a quedar que la tangente de phi es igual a el coseno de 2 alfa entre el seno de 2 alfa, es decir que la tangente de phi es igual a la cotangente de 2 alfa. Y aquí entonces, ¿qué podemos hacer? Recordar otra identidad que dice que la tangente de alfa, la identidad es la cotangente del ángulo medio y la cotangente del ángulo doble, perdón, y la cotangente del ángulo doble es igual a la tangente de pi medios menos el ángulo doble. Entonces, teniendo esto, sacamos tangente inversa, y entonces tenemos que phi va a ser igual a pi medios menos 2 alfa. Y este sería entonces el ángulo de equilibrio. Listo, chicos, eso sería todo.
Y bueno, estén pendientes del otro video para resolver